efectivamente no genere su proposición, es decir, no vulnere derechos. Y el reglamento de predios 2013, en su artículo 16, es bastante flexible y permite la inmatriculación, por ejemplo, cuando el informe de catastro diga que no se puede determinar si el predio está o no inmatriculado. Puede ser también incluso que el informe diga que el predio está inscrito, pero el título tiene mérito suficiente como para cancelar la partida anterior. También puede darse esos casos, ¿no? ¿Y qué pasaría si es que el predio está ubicado en el ámbito más allá de una oficina registral? En esos casos, se puede realizar pues en cualquiera de ellos, ¿no? Es decir, por ejemplo, imaginemos que tengo un predio que está ubicado entre Puente Piedra, ¿no? Y Ventanilla, por ejemplo, ¿no? O en los dos. Puedo elegir que lo inscriba en el registro de predios de Lima o el registro del Callao, ¿no? Pero si fuera una comunidad campesina la titular, bueno, en esos casos sí hay que respetar en la oficina registral donde está pues el domicilio de la comunidad, ¿no? Hay que presentar los planos debidamente georreferenciados a la Red Geodésica Nacional, y en este caso existe una obligación, señalada pues en el artículo 20 del Reglamento de Predios, que estos planos tienen que cumplirse conforme al Decreto Supremo 0289, ¿no? Es decir, los predios urbanos ubicados en regiones catastradas en proceso de levantamiento catastral, y ahí hay que adjuntar también el plano catastral, ¿no? Y si tratándose de predios en regiones no catastradas, hay que presentar el plano de ubicación del predio, elaborado y suscrito por un verificador visado por la unidad distrital correspondiente. Entonces, también podemos hacer inmatriculación de predios en regiones no catastradas y con intervención de un verificador, pero en ese caso tiene que haber una avisación por la municipalidad distrital correspondiente. Entonces, podemos hacer unas preguntas hasta aquí, ¿no? ¿Para qué sirve la inmatriculación? Punto 1. Y punto 2, ¿por qué es importante el informe de la área de catastro? A ver, ¿quién me dice, señores? ¿Qué dice Janet Velarde, por ejemplo? ¿Qué es una inmatriculación para ella? Janet, ¿estás con nosotros? O si no, Ricardo Guamán. ¿Qué sería una inmatriculación para Ricardo Guamán? ¿Qué cosa busco con una inmatriculación? ¿Qué cosa persigo? ¿Ninguno, señores? ¿Ninguno de ustedes ha entendido lo que es una inmatriculación? ¿Lorgio? Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás, Lorgio? ¿Qué tal? Doctor, por inmatriculación tengo el conocimiento que es la primera inscripción que se le da a un bien mueble o inmueble, ¿no? O sea, estamos hablando pues que sería una res nullium, ¿no? Ya, a ver, vamos con dos temas. Efectivamente es cuando un predio por primera vez accede a registro, una primera inscripción, pero estrictamente no es una res nullius, ¿no? Porque para poder inscribir, para hacer una inmatriculación, necesito tener un título de propiedad, ¿no? Por lo tanto, ya existe el derecho a propiedad, ¿no? Res nullius más se habla cuando es un bien que no tiene propietario, ¿no? Entonces, en ese caso, sí, el bien está identificado y tiene propietario, solamente que lo vamos a hacer acceder al registro. Muy bien, Lorge, muy bien. Ahora, ¿por qué es importante hablar del catastro y de bases gráficas? Porque ustedes se han dado cuenta, en la inmatriculación es necesario el catastro. Y me refiero al catastro a los entes generales de catastro, estas municipalidades, COFOPRI, SBN, gobiernos regionales, etcétera, etcétera. Porque se pide que los planos, en caso de predios urbanos, que los expida pues la municipalidad, ¿no? O al menos estén visados por la municipalidad. Y también sale un plano catastral. ¿Y el catastro? ¿Qué es el catastro? El catastro es un inventario físico de predios, ¿no? Tanto de urbanos y rurales. Y en este inventario físico de predios interesa mucho la ubicación del predio. Tiene un fin multipropósito, es un registro administrativo. La base de gráficas es una base de datos
tanto gráficos alfanuméricos, que están sistematizados de los predios inscritos y automatizados a partir de los planos que obran en los títulos archivados, ¿no? Y representan pues el ámbito geográfico registrado. Y la base gráfica registral se genera a partir de una cartografía de base registral, georreferenciada y está compuesta por diversas capas de información estructurada y organizada, desarrollada por el software ArcGIS. Entonces, ¿por qué es importante el catastro en la inmatriculación? Justamente porque gracias al catastro podemos hacer inmatriculación. Si no tuviéramos los planos catastrados, no tuviéramos los planos debidamente visados, con la intervención de un ente general de catastro sería muy difícil hacer una inmatriculación. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? ¿Está claro? Ya. Resumiendo, ¿qué es el catastro? Hemos dicho nosotros que el catastro viene a ser, pues, inventario de los predios. ¿Ya? El catastro tiene un fin multipropósito porque tiene información gráfica con coordenadas de los vértices en el sistema de referencia geodésico oficial. Bien. ¿Y quién me puede decir cuál es la relación entre el registro de la propiedad y el catastro? ¿Cómo se complementan ellos? A ver, alguien que me diga cómo se complementan el registro de la propiedad y el catastro. ¿Alguien? ¿Ninguno? Entre ambos hay una relación de coordinación, ¿no? Porque para poder inscribir títulos, yo necesito que el catastro haya hecho su labor. Necesito que el catastro haya levantado esa información. Entonces, el catastro es una organización fundamental para que la administración pueda tener un conocimiento más exacto posible acerca de la propiedad de los inmuebles. Entonces, el catastro tiene una finalidad eminentemente pública, ¿ya? Es una especie de censo. Y entre los dos tiene que haber, reitero, una relación de coordinación, ¿no? De nada serviría la punibilidad de los derechos que se registren si el bien que dicen tener por objeto difiere en sus condiciones materiales. ¿Para qué sirve el catastro? Para ubicar correctamente el bien. ¿Para qué sirve el registro? Para publicitar titularidades jurídicas. Ahora, pero no me serviría de mucho publicitar titularidades jurídicas si no tengo la ubicación del bien. El catastro está pues llamado a dotar al registro de una información fidedigna sobre el soporte físico del que predica su publicidad. Bien, ¿alguna pregunta aquí, señores? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Doctor, Sí, por favor. una consulta, doctor, Sí. por favor. Entre el Claro. catastro, ¿cuál es la diferencia entre el catastro municipal y el catastro de registro público, doctor? Muy bien. Miren, registros públicos no tiene catastro. Registros públicos no es catastro. ¿Qué significa ser catastro? Hacer catastro significa levantar información. El registro no va a constatar si tu predio tiene o no tales características. Eso no lo hace el registro público. La municipalidad como ente generador de catastro sí. Tiene que levantar información y verificar que tu ubicación de tu predio es tal como dicen los planos. El registro, su misión es registrar la información que le da el catastro. Y cuando hablo de catastro me refiero a los diferentes entes generadores de catastro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿No hay preguntas? Bien. Entonces, miren, cuando nace el registro en 1888, no era obligatorio pues, presentar planos. Y eso ha generado pues, la duplicidad de partida, las superposiciones que conocemos nosotros. Sin embargo, ya cuando se da pues, esta norma del año 89, y sobre todo, señores, la ley 28294, la ley que crea el Sistema Nacional de Catastro, ¿ya? En este caso, pues, ya se exigen planos que tengan ciertas características técnicas. ¿Cómo era antes de esta ley? Cada entidad generadora de catastro podría presentar sus planos con el sistema PESAT 56, el BWSG 84. Es más, algunos planos ni siquiera estaban georreferenciados. Y este desorden ha generado pues que en el registro aparezcan predios inscritos que en sus títulos archivados
tengan planos de diferente naturaleza. Eso evidencia que cuando ustedes hacen una medición, no va a concordar necesariamente con lo que dice el registro. ¿Bien? ¿Y qué se ha ganado con la ley 28/2004? Se ha ganado una uniformidad en la elaboración de los planos, en la elaboración del catastro. Todos van a trabajar con el sistema, el WSG84, y los planos tienen que estar debidamente georreferenciados en coordenadas UTM. Bien, ¿alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien, continuemos. El Tribunal Registral ha ratificado en el sentido que los planos, para que pueda generar inmatriculación, necesitamos de requisitos técnicos. ¿Ya? Y esos requisitos podemos encontrar por nuestra directiva, la 03/2014. Otro tema interesante también lo que dice el Tribunal Registral: si el área que solicite inmatricular es menor al contenido del título de propiedad, se puede hacer una renuncia del derecho a propiedad. ¿Alguien ha escuchado una vez de renuncia al derecho a propiedad? ¿Alguien? ¿Alguien puede decir en qué consiste la renuncia al derecho a propiedad? ¿Ninguno? Bien, miren, el ejemplo lo pongo así. Tengo un inmueble de 1000 metros, ¿ya? Pero en el plano no aparece 1000, en el plano cuando yo voy a medir el terreno, tiene 500. Si yo presento mi título de propiedad de 1000 metros, puede ser escritura pública, resolución judicial o resolución administrativa, el registrador lo va a observar, va a decir, un momentito, ¿no? En tu escritura pública dice que el predio tiene 1000, pero en los planos aparece 500. Y, y no se va a poder inscribir. ¿Qué pueden hacer ustedes? Podrían renunciar a su derecho de propiedad para que coincida lo que dice en la escritura pública con lo que dicen los planos. Con una escritura pública de renuncia a esa propiedad, podría inscribirse esa inmatriculación. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Doctor, y si Sí, por fuera favor. contrario el caso, A ver, si fuera al contrario es muy complicado, ¿no? Porque tendrías que modificar tus planos, ¿no? O sea, si tengo una escritura pública de 1000 metros, ¿ya? Y en ese caso mi plano dice digamos, solamente 2000, entonces, ¿qué está mal? Estaría mal aparentemente tu escritura pública, ¿no? Entonces, habría que, en estos casos, hacer una modificación de contrato, ¿no? Para que aparezca, pues, el área mayor. Y en esos casos no se podría inmatricular, previamente habría que hacer una modificación del contrato, y a partir de la modificación del contrato habría que esperar, pues, los 5 años que exige la norma para la inmatriculación, ¿no? Salvo que sea un título de un proceso judicial o un procedimiento notarial, ¿no? ok, don, gracias. Muy bien. Vamos a ver las reglas para la inmatriculación en mérito a títulos de dominio con antigüedad de 5 años. A ver, el Código Civil habla, pues, que uno puede inmatricular un predio por exhibición de títulos de 5 años, ¿ya? Vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué títulos pudieran generar inmatriculación de 5 años? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles serían los títulos de propiedad que necesitamos tener la antigüedad de 5 años y puedo inmatricular un predio? A ver, un ejemplo, ¿quién me puede decir un título que puede generar inmatriculación de un predio? Voy a dar alternativas. 1. Escritura pública de compra-venta. 2. Escritura pública de arrendamiento. 3. Escritura pública de servidumbre. ¿Cuál de ellos pudiera generar una inmatriculación y que tenga la antigüedad de 5 años? A ver, ¿quién me dice? ¿Ninguno? ¿Una escritura pública de arrendamiento puede generar inmatriculación? ¿Qué dice Lady?
que dice Rosario. ¿Qué hemos dicho nosotros? ¿Qué se necesita para una inmatriculación? ¿Cuáles son los documentos básicos como regla general? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, Lorgio? ¿Contrato de compraventa, autor? Título de propiedad, que puede ser una escritura pública de transferencia de propiedad, puede ser la compraventa. Pero arrendamiento, pues no, si no es título de propiedad. No puedo inmatricular un predio con un arrendamiento. Tampoco sería pues con una escritura pública de servidumbre. Solamente se van a inmatricular un predio con títulos de propiedad. Esto es, escrituras públicas de transferencia de propiedad. Compraventa, dación en pago, donación, anticipo legítima, etcétera y etcétera. No se requiere pluralidad. Sí, Rosario, una pregunta, Rosario, por favor. Sí, profesor, disculpe. Un anticipo también se puede invalidar. Vamos a ver este tema. El contrato de donación, cuando es a favor de herederos forzosos, se llama pues anticipo legítima, ¿no? Efectivamente también se puede invalidar, pero sería pues en la vía judicial, ¿no? Tendríamos que buscar una causal de nulidad, ¿no? Entonces, el Poder Judicial sí puede declarar nulo un anticipo legítima cuando no reúna pues los requisitos que dice pues el Código Civil, ¿no? Ya, profesor, pero disculpe, doctor, pero si el padre le da como anticipo al hijo, ¿el padre se puede retractar después de haber dado la propiedad al hijo? A ver, vamos a ver ese tema, miren. Como toda nación, puede haber pues causales de revocación, ¿ya? Mm, Y también reversión. Y eso tendría que estar pues en principio, en la escritura pública, ¿no? Yo puedo decir, voy a establecer las siguientes causales de reversión. Pero el tema de la revocatoria, el Código Civil ha previsto también ciertas causales, ¿no? De revocación, ¿no? Por ejemplo, ustedes habrán leído las causales de desheredación. Imaginemos pues que yo le doy anticipo legítima un inmueble a mi hijo, ¿ya? Y él se vuelve drogadicto y un día quiere atentar contra mi vida. Entonces yo puedo tranquilamente revocar ese anticipo legítimo, ¿no? Y tendré que cumplir lo que dice el Código Civil, esto es mandarle carta notarial diciendo que voy a revocar ese anticipo legítimo, ¿no? Ahora, este tema se inscribe, claro, se va a inscribir en registros públicos, pero la parte afectada, en este caso, pues, el anterior anticipado, puede demandar en el Poder Judicial la nulidad de esa revocatoria, pero eso ya será algo que se pueda dirimir a nivel judicial, ¿no? Nivel judicial, claro. Ah, ya, Correcto. ya. Pero en principio sí, tú puedes revocar, ¿no? Pero tiene que ser una causal, ¿no? Bien probada, bien acreditada, ¿no? Para evitarse problemas, lo que tú puedes hacer es poner causales de reversión, ¿no? Si tú no cumples con estos causales, yo te voy a revertir la donación. Eso sí, no habría ningún problema, ¿no? Ah, ya, pero si no hubiera ninguna causal de reversión, entonces no Tendríamos que se daría esta recurrir, medida. claro, tendríamos que recurrir a la revocación y a las causales de indignidad, ¿no? Y ahí el problema es cómo acredito eso ante el notario, esas causales de indignidad, ¿no? Entonces es un poco más difícil, más complicado si es que no han pactado las causales de reversión, Ya, doctor, está bien. Muchas gracias. ¿no? Muy bien. Ahora, yo le decía a ustedes que si un título ya por sí solo reúne la antigüedad de 5 años, no necesita tener otros títulos, ¿no? ¿Y qué pasa en un testamento? La pregunta es, ¿yo puedo inmatricular un predio con un testamento? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dicen ustedes? Según el reglamento dice que sí, ¿no? Siempre y cuando se pueda identificar el predio, ¿no? ¿Correcto? ¿Y desde cuándo lo voy a contabilizar? Desde el fallecimiento del testador. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? Entonces, hoy día,
Imaginemos que el Orco tiene escritura pública de 5 años y tiene planos. Y justo ese predio recae sobre uno no inscrito. Entonces, él puede pedir su inmatriculación en el registro de predios y se podrá inscribir también la propiedad a favor de su compañero Lorca. ¿Está claro, señores? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. ¿Desde cuándo cuento los 5 años? Desde la fecha del instrumento público, ¿ya? Esto es importante. Desde la fecha del instrumento público, ¿no? Por ahí que hay unas discusiones, ¿no? Que dice, ¿qué pasa si tengo una minuta que tiene fecha cierta? Desde ahí lo debería considerar. Dependerá mucho, ¿no? Si esa minuta tiene certificación de firmas, sería pues un momento fecha cierta, ¿no? Y tal vez desde ahí se pudiera considerar, pero como regla general, debería ser desde la fecha del instrumento público, esto es de la escritura pública. Dice el Tribunal Registral, en la resolución 399, que el plazo de 5 años contados a partir de la fecha del título inmatriculante debe cumplirse antes de la fecha de la siguiente presentación. ¿Qué pasó otro día? Un usuario presentó una escritura pública del año 2020 y quería pues que este año 2021 se pueda inmatricular. Fue tachado el título porque no tenía la antigüedad de 5 años. ¿Y qué pasaría a nivel judicial? Imaginamos que hay una escritura pública de otorgamiento de escritura pública, ¿no? En esos casos, si es que el juez ha valorado la minuta, puedo considerar yo la fecha de la minuta, ¿no? Otra pregunta, señores. ¿Qué títulos no requieren antigüedad de 5 años? A ver, aquí me dice un ejemplo de títulos inmatriculantes que no requieren antigüedad de 5 años. A ver, voy a poner alternativas. Una escritura pública de compra-venta, una resolución judicial de división y partición, o, digamos, un testamento. ¿Cuál de ellos no requiere antigüedad de 5 años? A ver, ¿quién me dice? ¿El ¿Ninguno? testamento podría ser? No, el testamento sí requiere antigüedad de 5 años desde el fallecimiento del causante. Tendría que ser ahí el mandato judicial de división y partición no requiere tener antigüedad de 5 años. Pregunta, ¿por qué ese mandato judicial de división y partición no requiere antigüedad de 5 años? A ver, ¿quién me dice? ¿Ningunos? Porque ya ha habido pues previamente un análisis, ¿no? Una calificación que ha realizado el Poder Judicial, en el cual ha determinado pues que ese título debe ser otorgado, ¿no? Y ha habido también un debido proceso, ¿no? Entonces, ¿qué títulos no requieren tener antigüedad de 5 años? La sentencia sobre prescripción de dominio, título supletorio, la sentencia judicial también, pues, por ejemplo, o escritura pública, si hay que le queda el notario, sobre prescripción adquisición de dominio. A ver, ¿quién me dice la diferencia entre la prescripción adquisición de dominio y los títulos supletorios? A ver, ¿quién me dice? ¿Algunos? ¿Existe diferencia entre la prescripción adquisición de dominio y títulos supletorios o son lo mismo? ¿Ningunos? Los títulos supletorios se aplican para predios inscritos. La prescripción adquisición de dominio se aplica para predios inscritos y no inscritos. También va a generar, pues, inmatriculación una resolución que disponga la inscripción de bienes de dominio público o dominio privado del Estado, ¿no? O actas de colindancias en caso de inmatriculación de territorio de comunidades campesinas, resolución judicial de adjudicación del predio por remate o partición, y otros que determine la ley, ¿no? Hemos dicho ya la diferencia de la prescripción y títulos supletorios, y ahora la duda era, pues, si la prescripción podía o no inmatricular un predio. Hemos dicho que sí. Y ya el tribunal lo decía, ¿no? El tribunal decía, pues, que la sentencia que declara la prescripción de dominio es un título suficiente para la inscripción de primer dominio en el registro de predios. Tipos de prescripción, tenemos la notarial, judicial y la administrativa, ¿no? En el caso de la judicial, recuerden ustedes que
procede sobre predios rurales y también sobre predios urbanos, ¿no? Título supletorio, ¿qué es el título supletorio? Es un mecanismo que utiliza el propietario de un inmueble no inscrito que carece de documentos comprobadores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lorgio celebró un contrato verbal con Janet Velarde, ¿ya? Y en este caso, no hay un documento de por medio, hace un contrato verbal. Entonces, lo que puede hacer Lorgio es demandar, pues, a Janet el otorgamiento del título supletorio, ¿no? Imaginemos que ellos firmaron un contrato privado, una minuta, y se le perdió. Puede también en esos casos demandar los títulos supletorios. ¿Qué son títulos supletorios? Son documentos que se entregan en lugar de los documentos originales, ¿no? ¿Alguna pregunta aquí, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. Sí. Mire, uno de los requisitos para la prescripción adquisitiva de dominio es la búsqueda catastral, ¿no? Hay casos que el terreno no tiene o el registro no haya el catastro, ¿no? Pero en la municipalidad sí hay catastro del terreno. ¿Se puede obviar esa búsqueda catastral y presentar el catastro del municipio correspondiente al terreno o al bien? A ver, vamos a ver. En principio, a nivel judicial, pues, literalmente le van a pedir una búsqueda catastral, ¿no? Si uno quiere demandar vía judicial. En vía notarial, también seguramente le van a pedir. Pero aquí hay que hacer una precisión, ¿ya? Es lo siguiente. La búsqueda catastral es un documento que expide los registros públicos. Ya se llama certificado de búsqueda catastral. Es un certificado compendioso. Entonces, ¿para qué va a servir la búsqueda catastral? Por ejemplo, para la inmatriculación de un predio, ¿no? Pero ¿es obligatorio presentarlo en inmatriculación? Sí, ante el notario o ante el Poder Judicial, reitero. Pero catastro, en este caso, los registros públicos, ¿están obligados a entregártelo? Sí, si ustedes lo solicitan, no habría problema. ¿Qué va a decir la búsqueda catastral? Si el predio está inscrito o no está inscrito. En ese sentido, no veo mayor inconveniente. Ahora, de repente, el problema que usted ha tenido es que el predio no está catastrado, y por lo tanto en esos casos usted dirá, pues entonces no voy a poder prescribir el bien. Eso no es así. Reitero, con la prescripción puedo inscribir mi derecho a propiedad tanto sobre predios inscritos, sobre predios no inscritos. ¿Qué pasa si un predio no está catastrado? Me darán una constancia negativa de catastro. Y eso lo adjuntaré para seguir mi tramitación de mi matriculación. ¿Qué problema ha habido en su caso, señor Lorge? A ver, coméntenos. A ver, doctor, mire, este es un terreno que está en el distrito de Pachacamac, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que esa zona no hay, por lo menos en esa manzana, no hay ningún predio inscrito. O sea, prácticamente es una isla que no está inscrita. Cuando se pide la búsqueda catastral al registro público, al final nos dicen que no se encuentra ningún bien inscrito y por lo tanto no nos pueden dar no nos pueden dar el positivo de la búsqueda catastral, pero en el municipio sí está inscrito, o sea, sí tiene catastro y tiene hasta código catastral el predio. Ya, a ver, vamos a precisar. La búsqueda catastral, como usted lo ha dicho, puede ser en sentido positivo o negativo, pero no significa que no sea búsqueda catastral. Si usted quiere inmatricular un predio, tramita una búsqueda catastral y el cual le puede decir, ¿el predio está inscrito? El predio no está inscrito. Si a usted le dicen en la búsqueda catastral que el predio no está inscrito, normal, usted ya cumplió con su trámite y ese documento de búsqueda catastral puede hacerlo valer para sus trámites de inmatriculación. Pero el problema creo que usted tiene es que no tiene título de propiedad. Si al no tener título de propiedad, usted puede llevar esa búsqueda catastral que dice que el predio no está inscrito, llevar al notario para que el notario
tramite la prescripción adquisitiva sobre un predio no inscrito. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. Por eso yo no lo veo mayor inconveniente que el registro le diga que este predio no está inscrito. Al contrario, le conviene, porque con eso puede acreditar, pues, que usted puede hacer una inmatriculación. Pero ¿cuál sería el otro problema? Que de repente usted no tiene ningún tipo de documento. Y ahí sí el notario tiene que notificar al SBN. Y tal vez la SBN puede oponerse. En esos casos, lo más probable, pues, que hay que tratar, en esos supuestos, de repente hacerlo en vía judicial, ¿no? Pero en principio no es ningún impedimento que el registro lo diga en su búsqueda catastral que el predio no está inscrito. Sigue siendo una búsqueda catastral. No hay ningún inconveniente. Y el hecho que la municipalidad tenga unidad catastral, pues es perfecto, no hay ningún problema. La búsqueda catastral, si bien su nombre no es muy bueno, debería ser en realidad búsqueda registral, está acreditando que el predio está inscrito o no está inscrito. No está acreditando la búsqueda catastral que el predio tiene catastro o no tiene catastro. Son temas totalmente diferentes. No sé si me dejo entender, señor Lorgio. Sí, doctor, sí. Doctor, pero, o sea, a ver, el caso en mención es de un terreno que ha habido una compra-venta, pero en los años 80, en esa zona de Pachacamac no había notarios públicos, ¿no? Y suplían esa función los jueces de paz letrados, ¿no? Entonces, hay un contrato de compra-venta, pero que no se llevó a elevar escritura pública. Y en la municipalidad hay catastro, el catastro está a nombre del que supuestamente se conduce como propietario, ¿no? Y es más, o sea, tiene, pues, tiene su código de contribuyente y paga sus, sus arbitrios, pues, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, miren, en este caso en concreto, efectivamente, no hay un título de propiedad. A nivel registral, porque el hecho que tenga usted su minuta, en realidad ya lo convierte en propietario, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer usted? Usted puede tranquilamente, puede mandar pues a nivel judicial la petición de dominio. De repente ya tiene la posesión de los 10 años que exige la ley. Es una alternativa que podría ser. La otra opción puede ser también un procedimiento notarial. El notario, verificando su posesión, puede tranquilamente declararle como propietario. Lo que quiero decirles es que no es ningún impedimento que en el registro no aparezca ese predio. Es decir, un predio que no esté inscrito puede también inmatricularse. Justamente estamos hoy, el día de hoy, viendo los mecanismos de inmatriculación. Uno de ellos es el título supletorio. Pero en este caso, ya no procedería porque sí tienen el documento. Lo que puede tratarse, reitero, es una prescripción de dominio, ¿ya? O la otra opción también tal vez sería un otorgamiento de escritura pública, ¿no? Pero ahí el juez tendría que otorgar ese documento, ¿no? Y tendría que tener esa escritura pública en la antigüedad de 5 años, ¿no? Salvo que el juez valore la minuta y diga, pues, que sería, la antigüedad es de la fecha de minuta, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, señores? ¿Alguna otra pregunta? Muy amable, doctor. Está bien. Bien, bien, entonces vamos a continuar. Ya hemos quedado claro, entonces, el tema del título supletorio. El trámite va a seguir lo mismo, casi lo mismo que el procedimiento de prescripción de dominio, ¿ya? Y en estos casos, efectivamente, para la inmatriculación del inmueble, dice, ¿ya? No se exigirá la documentación catastral establecida por el Decreto Supremo 02/89. O sea, tus planos que presentes no necesariamente van a tener los requisitos que exige, pues, el Decreto Supremo 02/89. En este caso, en prescripción exigida de dominio, título supletorio, es más, el tribunal ha señalado que incluso los planos pueden ser visados por la municipalidad o por un verificador responsable. El tribunal entiende, pues, que es una norma de saneamiento y por lo tanto se permite pues, que pueda presentarse también ese tipo de planos visados por un verificador técnico, ¿no? Entonces, la duda, si es que la prescripción puede o no inmatricular un predio, ya quedó zanjado. Hemos dicho que, efectivamente, la prescripción a este dominio también es un mecanismo de inmatriculación del predio, ¿ya?
Lo que sí hay que verificar, pues, que exista un emplazamiento, ¿no? El propietario, ¿no? En una prescripción, ¿no? Eso es importante. ¿Y cómo se va a ver eso? Sobre todo cuando son predios registrados, ¿no? Si le fueran predios no inscritos, ¿a quién voy a emplazar? Bueno, en principio, pues, sería el Estado, ¿no? Las entidades formalizadores, COFOPRI, gobiernos regionales, pueden también inmatricular predios, sí. Ellos también están facultados para inmatricular predios, pero lo hacen con requisitos especiales. Y aquí podemos decir nosotros que existía pues la ley 26.512, en el cual señala que hay una necesidad de sanear los predios estatales. Y actualmente, reitero, COFOPRE puede inmatricular un predio, sí, no habría ningún problema. El SBN puede inmatricular un predio, también puede hacer. Es más, si revisamos la ley 29151, el artículo 23, nos dice que aquellos predios que no estén inscritos en el registro de predios, por ejemplo el caso de el señor Lorgio, y no constituyen propiedades particulares, ni de las comunidades campesinas, bueno, en su caso sí sería propiedad particular, porque él tiene una minuta. Son de dominio del Estado. En el caso del bien que tiene el Lorgio no sería del Estado, en principio porque él tiene un documento, ¿no? Pero en cambio, reitero, si los predios no son de particulares, ni de comunidades campesinas, son de dominio del Estado, y la inmatriculación le corresponde pues al SBN, así como a los gobiernos regionales que tienen funciones transferidas. Imaginemos que fuéramos la SBN. ¿Qué voy a presentar para inmatricular un predio ubicados en zonas de playa? En este caso, el SBN presentará una resolución, memoria ejecutiva y plano perimétrico. Y con eso es título suficiente para generar una inmatriculación. Entonces, la SBN también inmatricula predios. Está la directiva 02/2016, la SBN, y señala como etapas de una primera inscripción de dominio: identificación del predio, elaboración del informe técnico legal, emisión de la resolución, inscripción y registro. ¿Alguna pregunta, señores, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Venga, avancemos, señores. Vamos a ver un poco de formalización ya en inmatriculación, con los aspectos muy importantes. Bien, existen pues diferentes normatividad de formalización, ¿no? Entonces, también en una formalización podemos también inmatricular predios, por supuesto, COFOPRE lo puede realizar, ¿no? Y aquí habría que ver cuáles son posesiones informales, ¿no? COFOPRE lo tiene que validar por los jóvenes, barriadas, ¿no? Tiene que acreditar la posesión hasta el 31 de diciembre de 2015. Requisitos, pues, que destinen esos lotes, esos terrenos a vivienda y actividad comercial o similar, ¿no? Y se requiere que exista una posesión individual, ¿no? ¿Quién es la competente? En este caso, es justamente las entidades competentes de la formalización. Aquí tenemos municipalidades provinciales, ¿no? Asumen de competencia exclusiva de formalización de la propiedad informal. COFOPRI, hay un régimen temporal de materia de formalización. La SUNAR, nosotros inscribimos los actos administrativos y jurídicos. SBN, la entidad encargada del inventario de terrenos del Estado. Las municipalidades distritales colaboran con el proceso de formalización. Así tenemos pues COFOPRI, la municipalidad. COFOPRI, ¿qué es competente? De la propiedad estatal, ¿no? ¿Cuándo sanea la municipalidad? Cuando es propiedad privada. ¿Qué debe hacer COFOPRI? Tiene que comunicar a la municipalidad provincial y la transferencia a favor del Estado representado por COFOPRI. Si es propiedad de particulares, ¿quién hace la prescripción? La municipalidad. Una prescripción adquisitiva de dominio de predio matriz individual, ¿no? COFOPRI puede hacerlo si hubiera un convenio. Entonces tenemos propiedad estatal, propiedad privada. En propiedad estatal habrá posesión informal, mercados públicos informales, centros poblados.
Si es propiedad privada, pues será posesión, procedimientos de conciliación, prescripción de dominio, expropiación también puede haber, ¿no? Entonces, cuando se quiere hacer un saneamiento de posesiones informales, habrá una notación preventiva y también puede haber suspensión de formalización también. Etapa de formalización, tenemos la etapa 0, la etapa de formalización integral y formalización individual también. Y así puede haber distintos tipos de organizaciones populares, centros poblados, que son formas de posesiones informales, ¿no? Y señores, dejamos un rato las posesiones informales, ¿ya? Pasemos a ver otros tipos, otros mecanismos de inmatriculación. Por ejemplo, miren, imaginemos que yo quisiera inscribir el PTL, el plano de utilización. Necesitaré una resolución administrativa que apruebe el plano perimétrico, ¿ya? Y recuerden ustedes que ese plano perimétrico y de ubicación deben estar debidamente georreferenciados. Y si quisiera inmatricular en predios urbanos zonas catastradas, recuerden que tienen que presentar el plano catastral. Y son zonas no catastradas, como el caso que aparentemente se tiene, habría que ver pues que se presente el plano de ubicación elaborado y suscrito por un verificador competente. Si es zona catastrada, presentaré pues el plano catastral. Generalmente pues se presenta la constancia negativa catastral, esto es si el predio no estuviera catastrado. Tener una constancia negativa catastral es lo mismo que el predio esté registrado en registro público, no. Hay registros administrativos como tienen las municipalidades, la SBN. ¿Esos registros otorgan oponibilidad? No. Se puede inscribir también el plano trazado de utilización, es una resolución administrativa que aprueba el plano trazado de utilización, ¿no? Se puede modificar este plano trazado de utilización, se puede suspender incluso la formalización, ¿no? Y una vez que se inscriba ya este plano trazado de utilización en asentamientos humanos, se entiende pues que hay una libre transferencia de los predios formalizados, ¿no? Estas posesiones informales pueden adquirir vía prescripción también, y esto es competencia de las municipalidades provinciales, ¿no? Ellos pueden declarar administrativamente la propiedad vía prescripción de dominio. ¿Y qué pasa cuando hubiera un conflicto en propiedad privada? Ahí puede haber una conciliación. Se puede presentar copia certificada del acta de conciliación, le conste pues esta autorización expresa de los propietarios. No hay inscripción de planos sin acta de conciliación, los títulos de saneamiento tienen mérito suficiente para su inscripción. ¿Y cuáles serían los instrumentos de formalización? Título de propiedad, título de afectación en uso, título de saneamiento de propiedad, instrumento de rectificación, resoluciones administrativas y actas de conciliación. ¿Y cómo se hace esta formalización de la propiedad? Se toma la competencia, se identifica, reconoce el tipo de informalidad en coordinación con las unidades distritales, se aprueban los planos perimétricos, empadronamiento de los ocupantes, saneamiento técnico legal y titulación e inscripción. Entonces recuerden que también puede haber una conciliación de terrenos de propiedad privada. ¿Quién lo va a llevar? La municipalidad se encarga de eso. ¿Y cómo se da la prescripción de dominio? Por la municipalidad provincial, en caso de predios matrices ocupados por propiedad informal, lotes individuales que forman parte de una propiedad informal, toda otra forma de posesión, ocupación o titularidad informal de los predios con fines urbanos, ¿no? Esta declaración de prescripción de dominio es una vía previa obligatoria de ejercicio de cualquier acción judicial. Requisitos: posesión 10 años, posesión continua, pacífica y pública, y como propietario, ¿no? Entonces, si reunimos esos requisitos, podemos solicitar la prescripción de dominio sobre predios inscritos o no inscritos, ¿no? Aprobada una habilitación urbana, no procede la prescripción sobre las áreas de equipamiento urbano, por supuesto, ¿no? Las áreas de equipamiento urbano son bienes de dominio público, sobre eso no podemos prescribir. Tampoco a alguien se le va a ocurrir pues, prescribir, por ejemplo,
una vía pública, un parque, porque son bienes de dominio público, ¿no? Requisitos, procedimientos, presentamos la solicitud, se hace una calificación, se anota preventivamente, se notifica la pretensión, hay un diagnóstico técnico-legal, se elaboran los planos, hay empadronamiento, una asamblea rectificatoria, y se emite la resolución de inscripción. Y si voy a hacer un procedimiento individual, hay que presentar la solicitud, indicar calificación, inspección, se anota preventivamente, se notifica la pretensión y se emite la resolución de inscripción. También puede haber supuesto saneamiento de declaración de propiedad por tracto sucesivo, ¿ya? Muy bien. ¿Algunas preguntas aquí, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No hay preguntas? Bien, vamos a ver entonces algunas competencias de las municipalidades, ¿ya? Y de los gobiernos regionales en este tema de saneamiento, que también puede generar una inmatriculación. En este caso, los predios rurales. Tenemos pues nosotros que habrá acciones técnicas y legales para regularizar pues el derecho de la propiedad del Estado, ¿no? Y también existen unos lineamientos para la inmatriculación de predios a nombre del Estado, para asumir la titularidad sobre predios inscritos a nombre de cualquier entidad con fines de formalización. Y si hay un tema de superposición, alguna rectificación de áreas, medidas perimétricas, linderos y otros datos técnicos, ¿no? Hay una ley, la 31145, es una ley de saneamiento físico legal y formalización de predios rurales a cargo de los gobiernos regionales. Esta ley permite, pues, que los gobiernos regionales puedan también hacer actos de saneamiento, ¿no? La ley 31145, ¿quiénes eran las entidades competentes? Recuerden ustedes el PET, y el PET pues, fue absorbido por COFOPRI, y luego COFOPRI pasó las funciones a los gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos regionales actualmente son competentes para los predios rurales, ¿no? Los gobiernos regionales realizan saneamiento físico y legal y la formalización de los predios rústicos y de tierras eriazas habilitadas existentes en su jurisdicción. Vamos a ver unas facultades de formalización de predios rústicos. SBN en relación con predios del Estado. Los gobiernos regionales en relación con sus competencias para determinar lineamientos. Por ejemplo, miren, los gobiernos regionales van a asumir, por razones operativas, la propiedad de todos los terrenos que estaban a nombre del Ministerio de Agricultura y Riego, de la ex Dirección General de Reforma Agraria y también de las ex agrarias, Direcciones Regionales Agrarias y otros órganos. Y en materia de predios rurales, también se puede inscribir la posesión sobre predios rurales de propiedad del Estado, ¿no? Se puede inscribir en la posesión sobre predios rurales de propiedad de particulares. Así tenemos nosotros, por ejemplo, en el caso de bienes estatales, ya, la ley 21.1, que es la ley general del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Los predios no inscritos en el registro de predios y no constituyen de propiedad de particulares, se entiende pues que son del Estado. ¿Y quién puede inmatricular ahí? La SBN, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? Hemos visto las competencias de los diferentes organismos. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ya, vamos a hacer un especie de repaso, miren. ¿Qué necesito para inmatricular un predio? Título de propiedad y los planos. ¿Qué características van a tener estos planos? Debidamente georreferenciados en coordenadas UTM. ¿Correcto? ¿Hay títulos que necesitan antigüedad de 5 años? Sí. Por ejemplo, una escritura pública de compra-venta, donación, anticipo legítima, división y partición, etc. Estos títulos deben pasar por el catastro, ¿sí? La de catastro debe verificar que ese polígono que se quiere inmatricular no afecta, pues, a otro predio inscrito. Entonces, eso es lo que hemos visto en la primera parte, ¿no? Cuestiones generales. ¿Cuándo no necesitas tener antigüedad de 5 años? En los casos, por ejemplo, una sentencia judicial de adjudicación, por división y partición, no necesito tener antigüedad de 5 años. O una escritura pública de prescripción, adquisición de dominio o título supletorio, tampoco necesito tener 5 años.
O una resolución de la SBN que dispone de la inmatriculación, tampoco necesito tener la antigüedad de 5 años. Bien, ¿alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? Ya, miren. Vamos a hablar entonces ahora de el contenido de los asientos y la inmatriculación. Esto es, como regla general, debemos poner naturaleza, extensión o alcance del acto de derecho. ¿Qué estoy inmatriculando? A un predio de 500 metros, pondré, pues, ¿no? ¿Y qué predio es? Hay que poner si es un predio rural, es un predio urbano. La existencia de condición, plazo, limitación, cláusula resolutoria, expresa así como los demás datos relevantes. Causales de reversión. Ahí estará, pues. Eso también debe publicitarse. El precio o la valorización cuando corresponda. Compraventa, precio. Si es adjudicación, valorización, donación, valorización. Y es importante colocar a favor de quién. A favor de quién se va a realizar la inscripción. A favor de Juan Pérez. ¿No? En los casos de lo que se transfiere a cotas ideales, deberá precisarse dicha circunstancia, así como hacer mención expresa del transferente. Muy bien. Si es persona natural, hay que indicar pues los datos, ¿no? DNI, apellidos y nombres, si que es menor de edad, mayor de edad. Si el adquirente es casado, la indicación de haber adquirido el predio en calidad de propio, será el caso. En el caso que el adquirente es sociedad conyugal, se indicará pues dichas circunstancias, así como los datos de cada cónyuge. Que son personas jurídicas, tenemos que poner nosotros la partida registral, de registro de personas jurídicas, donde consta inscrita, la indicación precisa del documento en que consta el acto de derecho a materia de inscripción, el nombre del juez, funcionario público o notario que autoriza el título y mérito cual se efectúa la inscripción. Es decir, hay que dar datos del documento, quién emitió el documento, a favor de quién se está haciendo esta transferencia de propiedad para la inmatriculación. Esos datos deben estar claros en el asiento registrado. Ese es un asiento general ya del registro de predios, pero si fuéramos a hacer un asiento para una inmatriculación, hay que poner, pues, primero, si el predio es urbano o rústico. A ver, ¿quién me diferencia cuando un predio es urbano y rústico? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuándo un predio es urbano o rústico? ¿Cuándo es un predio urbano, señores? ¿Qué dice Yolvi? Sí. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Sí, cuando tiene pista, luz, agua, desagüe, predio urbano, Muy bien. ¿Y cuándo será rústico? cuando no tiene las conexiones de agua, luz, no hay pistas, no hay Muy bien. Miren, según el reglamento de predios, ¿ya? Los predios pueden ser de dos tipos, ¿no? Predios urbanos o predios rústicos. Dentro de rústicos puede ser también rurales y eriazos. O eriazos. ¿Quién me dice la diferencia entre un predio rural o eriazo? ¿O son lo mismo? ¿Quién me dice? ¿Rural o qué dijo, profesor? O eriazo. ¿Alguien puede decir la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un predio rural o eriazo? ¿Cuándo decimos que es un predio rural? ¿Cuando tiene agua o no tiene agua? Cuando tiene agua, ¿no es No cierto? tiene agua. Y sirve para labores agrícolas agropecuarias. Ujú. En cambio, decimos que es un predio eriazo, o cuando no tiene nada de agua, o tiene pues demasiada cantidad de agua, ¿no? En este caso, tiene que estar eso en el asiento. Si el predio es urbano, si el predio es rural o el predio es eriazo, ¿ya? Hay que poner también el departamento, provincia y distrito donde se encuentre, ¿no? Si el predio está ubicado en más de 2 distritos, hay que ponerlo también. ¿Qué distritos comprenden?
Algunos conceptos. Suelo rústico no tiene habitación urbana. Está destinado o es susceptible para hacerlos con fines agrarios, ganaderos, forestales. Suelo urbano, en cambio, es aquel que cuenta con obras de habitación urbana y está destinado, pues, o son susceptibles de ser destinados para fines de vivienda, ¿no? Muy bien. Muy bien, señores. Área rural, aquí tenemos tierras, aguas, bosques, son susceptibles de aprovechamiento, de explotación agraria. Área urbana, territorio urbanizado, dotado de elementos constitutivos de los centros poblados, ¿no? Y otro concepto de predio rural, porción de tierra, en área rural o área de expansión urbana. Predios rústicos, aquellos de uso agrario. Y si quisiera poner, imaginemos que quisiera inscribir un predio urbano, ¿qué debo poner en la inmatriculación? El área, líneas vías perimétricas, pondremos pues por el frente, la derecha, entrando, izquierda, su ubicación georreferenciada, siempre que se cuente con dicho dato, calle, numeración, lote, manzana, etapa, así como cualquier otra circunstancia que sirva para distinguirlo del otro. El área y las medidas perimétricas deben estar expresadas conforme al sistema métrico decimal. Si son predios rurales, hay que poner hectáreas, ya no metros, hectáreas, 4 decimales. Su perímetro expresado en metros, su centroide, hay que poner pues su ubicación, esto es norte, sur, este, oeste. Y también se suele colocar, por ejemplo, el nombre sector, valle, medidas perimétricas. Muy bien. ¿Alguna pregunta, señor, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien, vamos a ver entonces ahora sobre inmatriculación e inscripción de derecho a propiedad de predios rurales de dominio privado del Estado. Miren, el Estado puede tener también predios a su nombre, ¿no? Y para inscribir los predios rurales de dominio privado del Estado hay que presentar, en primer lugar, si fueran títulos que otorguen la propiedad al Estado. ¿Cómo ha adquirido el Estado? Donación, compraventa. Si son predios seriazos, hay que presentar, pues, copia de la resolución o disposición que lo califique como eriazo. Entonces, hay que presentar ese documento. En caso de predios abandonados o revertidos, presentaremos, pues, copia de la resolución suprema o disposición que haya declarado el abandono o la incorporación del predio al dominio del Estado o la reversión. Ese es el documento, pues el título, ¿no?, de propiedad. Pero hay que presentar también los documentos técnicos. Copia del certificado de información catastral o certificado negativo de zona catastrada. Estamos hablando, pues, de predios rurales, ¿no? Pero rurales podemos presentar el certificado de información catastral o certificado negativo de zona catastrada. ¿Quién te expedirá esta documentación? El gobierno regional a través de la Dirección Regional Agraria. Muy bien, si son predios rurales, se presenta, pues, el certificado de información catastral, ¿ya? Y son predios rurales ubicados en zonas no catastradas, presentamos certificado negativo de zona catastrada, emitido por la autoridad competente. Y aquí los documentos técnicos van a ser elaborados por un verificador catastral. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, ahora vamos a ver la inmatriculación de predios rurales afectados por reforma agraria, adjudicados a título gratuito a favor de particulares. ¿Alguien de ustedes se acuerda de reforma agraria? ¿Qué significó la reforma agraria, señores? ¿Alguien? ¿Ningunos? Bien, miren, la reforma agraria, pues, significó una nueva distribución de las tierras, ¿ya? Y algunas propiedades, pues, quedaron en manos del Estado, fueron distribuidos a diferentes tipos de personas. Vamos a ver, por ejemplo, aquella inmatriculación de predios rurales afectados por reforma agraria, adjudicados a título gratuito a favor de particulares. Puede ser que el Estado, pues, haya adjudicado a favor de particulares.
Y esto es pues a título gratuito. ¿Qué presentaba? Título de propiedad o resolución de adjudicación otorgados por organismo competente, acompañando pues la certificación expedida por el organismo competente que acredite que ésta se encuentre consentida. Copia del certificado de información catastral o el certificado negativo de zona catastrada, plano y memoria descriptiva, y con eso podemos conseguir la inmatriculación de un predio afectado por reforma agraria a favor de particulares. Miren, por ejemplo, hay una resolución del tribunal que dice inmatriculación de un predio de la reforma agraria adjudicado a título gratuito por de terceros. Y aquí se está pidiendo, pues, que efectivamente se requiere el título de propiedad o la resolución de adjudicación debidamente consentida. ¿Y qué pasará con predios rurales afectados o no por reforma agraria? Aquí habrá que ver, pues, la adjudicación a título gratuito onerosa a particulares. Si fuera un caso de inmatriculación de predios rurales afectados por reforma agraria, ¿ya?, adjudicados a título oneroso, puede haber pues un tema de cancelación o condonación de la deuda. En estos casos hay que presentar título de propiedad por resolución de adjudicación, resolución que acredite la cancelación o condonación de la deuda y copia del certificado de información catastral o certificado negativo de zona catastrada, ¿no? ¿Y qué pasaría si no tengo resolución de cancelación o condonación de deuda? En esos casos, presentamos título de propiedad o resolución de adjudicación, cargo de recepción de la solicitud de condonación de deuda agraria, presentado a la mesa de partes de la Unidad Agraria Departamental, cargo de recepción de la solicitud de condonación, ¿ya?, pruebas que acrediten la explotación económica y posesión directa, copia del certificado de información catastral, o certificado negativo de zona catastrada, y en estos casos puede darse, pues, que se dé por cancelado la deuda agraria según corresponda, ¿no? Y aquí se levanta la reserva de propiedad a favor del Estado. Pero para ello tengo que acreditarlo, ¿no? Tengo que presentar, pues, el cargo de recepción de la solicitud de condonación de deuda agraria y pruebas que acrediten la explotación económica, ¿no? ¿Algunas preguntas, señores, hasta acá? ¿Alguna pregunta, por favor? Vamos a ver ahora la inmatriculación de predios rurales adquiridos por terceros de un beneficiario de la reforma agraria. Imaginemos que su compañera Jessica es una beneficiaria de la reforma agraria y ella quiere transferir, pues, a un tercero, ¿no? Presentará, pues, escritura pública o formulario registral, copia del certificado de información catastral o certificado negativo de zona catastrada, el plano y memoria descriptiva elaborado por un verificador, y con eso podemos nosotros inmatricular un predio. ¿Alguna pregunta, Rosario? ¿Alguna pregunta? No, profesor, no. Muchas gracias. ¿Y cómo será la inmatriculación de predios rurales no afectados por reforma agraria? En esos casos hay que adjuntar documentos, pues, que acrediten la transferencia ininterrumpida de la propiedad durante los últimos 5 años. A ver, ¿quién me dice, señores, qué es una comunidad campesina? Vamos a ver ahora inmatriculación de terreno de comunidad campesina. ¿Quién me dice que es una comunidad campesina? A ver. ¿Algunos? ¿Han escuchado ustedes comunidades campesinas o no? ¿No saben qué es una comunidad campesina? ¿Quién me puede decir o tiene la idea que es una comunidad campesina? ¿Ningunos? ¿O no son diferencias? ¿O las comunidades campesinas son lo mismo que comunidades nativas? ¿O hay diferencias? ¿No han escuchado alguna vez de una comunidad campesina ustedes? Son comunidades, comunidades, ¿no? De partes que viven en la parte de la sierra. ¿Puede ser? Ya, a ver. ¿Y no habrá comunidades campesinas en la costa? ¿Solamente viven en la... Bueno, claro, en parte, Sí, sí. claro, en los lugares,
a los alrededores, ¿no? De la costa. Puede ser, ¿no? Doctor, ¿será una propiedad comunal? Ya, por favor, Como de explíqueme. una propiedad de una población que vive, ¿no? Ya sea costa, sierra. Propiedad comunal, propiedad del pueblo, de ese pueblo, ¿no? Muy bien, muy bien. Miren, una comunidad campesina, efectivamente, es una persona jurídica que la Constitución protege, ¿no? Pero ¿cómo diferencio esta persona jurídica con las demás? Es que esta persona jurídica necesita, pues, de un territorio, ¿no? O sea, puedo hablar de comunidad campesina cuando es una organización de interés público integrada por familias con vínculos ancestrales, ¿no? Sociales, económicos. Pero lo importante es que ellos tienen que tener un territorio comunal. Y eso se expresa en lo que su compañera dijo, ¿no? En la propiedad comunal, terreno comunal. ¿Alguien me puede decir qué se entiende por terreno comunal o propiedad comunal? ¿Han tenido ustedes alguna idea? Y terreno de todos, doctor. Correcto. Correcto. Eso es algo diferente a la propiedad individual, ¿no? En cambio, la propiedad comunal pertenece a toda la comunidad. Tú no eres dueño de lo que estás ocupando, le pertenece a la comunidad. Muy bien. ¿Qué hace diferencia a esta comunidad campesina? Es que esta comunidad campesina no solamente necesita de registro, de inscripción registral, sino que además requiere, reitero, un reconocimiento administrativo por los gobiernos regionales. ¿Verdad? Vamos a hablar entonces un poco de inmatriculación, terreno de comunidades campesinas, y podemos decir que el territorio comunal está integrado por tierras originales de la comunidad, las tierras adquiridas de acuerdo a derecho común y agrario, y las adjudicadas pues con fines de reforma agraria. Es más, algunos hablan que hay comunidades de reforma agraria. Estas tierras originarias comprenden pues las que la comunidad viene poseyendo, incluyendo las eriazas, ¿ya? ¿Qué no se consideran tierras de comunidad? Por ejemplo, predios ubicados de terceros, de la propiedad de terceros, amparados en títulos otorgados con anterioridad al 18 de enero de 1920. Las tierras que al 6 de marzo de 87, luego prorrogados al 31 de diciembre de 2003, que se encuentran ocupados por centros poblados. Esto es, si hay centro poblado dentro de una comunidad campesina, ese terreno del centro poblado no le pertenece a la comunidad campesina, siempre y cuando haya ingresado al año 87, o en este caso, en marzo, el 31 de diciembre de 2003, ¿no? O cuando el Estado utiliza servicios públicos. Si el Estado es un hospital dentro de una comunidad campesina, ese terreno ya no le pertenece a la comunidad campesina, salvo que el Estado hubiera hecho un convenio con la comunidad. ¿Muy bien? ¿Y qué pasa si una comunidad carece de título? ¿Qué debe hacer? Debe recurrir, pues, al gobierno regional. Acuérdense ustedes que los gobiernos regionales son competentes para sanear a las comunidades campesinas. Y vamos a ver que hay un procedimiento largo. Lo que hace la comunidad, le pide al gobierno regional para que inicie el procedimiento de titulación. ¿Qué va a hacer el gobierno regional? Tiene pues que practicar la diligencia de levantamiento, ¿no? Del plano conjunto. Tiene que determinar las colindancias, ¿ya? Tiene que haber una notificación personal a la comunidad y los colindantes. Y además tiene que haber un aviso, ¿ya? En los avisos judiciales, en el diario encargado de los avisos judiciales del lugar, y en el diario oficial del peruano, ¿no? Y puede haber problemas, ¿no? ¿Qué pasa si el que se opone a una titulación de la comunidad es un comunero o no es un comunero? O es una comunidad campesina. En esos casos se valora bastante si es que tiene sus derechos inscritos en registros públicos, ¿no? ¿Y qué pasa si hay conflicto? Vamos a sanear, pues, la parte que no tiene conflicto, ¿no? Bien. Una vez que hacen esta diligencia, la Dirección Regional Agraria elabora el plano de conjunto del territorio comunal, y aquí se indica, pues, la línea de deslinde, ¿no? Y también las áreas de controversia, si lo hubiera, ¿no? Salvo las áreas en controversia, el plano de conjunto, las actas de colindancia y la memoria inscriptiva son títulos definitivos de propiedad de la comunidad
campesina, ¿no? Y reitero, puede haber comunidades campesinas en la costa, en la sierra. Y si están en la selva, ya serían pues comunidades nativas, ¿no? El registro debe inscribir a nombre de la comunidad campesina, ¿ya? Y el plano tiene que constar, pues, expresar el área, linderos y medidas perimétricas del territorio comunal. Y luego tenemos una resolución ministerial que habla, pues, de lineamientos, ¿no? Lineamientos para deslinde titulación del territorio de comunidades campesinas. Entonces, ¿quién es el competente para ese saneamiento? Reitero, es la Dirección Regional de Agricultura, ¿no? Ellos son los competentes para elaborar, pues, los documentos, ¿no? Plano conjunto, actas colindantes. ¿Qué dice el reglamento de predios cuando habla de inmatriculación de comunidades campesinas? Dice, deben presentar actas de colindancia, suscritas por la comunidad a titularse y sus colindantes con el hecho inscrito, o debidamente acreditado. Eso tiene que presentar al registro para que se pueda inmatricular un territorio de una comunidad campesina. ¿Qué más? Debe presentar también plano de conjunto de la comunidad campesina debidamente visado por funcionario competente. Memoria descriptiva autorizada por funcionario competente. Entonces, para inmatricular el territorio de una comunidad nativa, miren ustedes, hemos hablado de la comunidad campesina. Ahora hablamos de una comunidad nativa. ¿Y por qué le dicen comunidad nativa? Porque está en la selva, ¿no? En estos casos, necesita una resolución emitida por la Dirección Regional Agraria y el título de propiedad. Plano de marcación territorial, elaborado por el Ministerio de Agricultura. Bien, hasta aquí alguna pregunta, señores. ¿Está claro el caso de comunidades campesinas? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Doctor, Sí, por favor, Lorgio, te escucho. una consulta. Mire, ¿Ya? nuestro Código Civil habla que las tierras de las comunidades campesinas y nativas son inalienables, intangibles, ¿no? Imprescriptibles. Y Imprescriptibles. inembargables, ¿no? Claro. Y doctor, pero ¿cómo hacen las ventas entonces de toda esa parte de Asia que han sido propiedad de la comunidad campesina de los sectores? Muy bien, buena pregunta. Mire, es que cuando salió el Código Civil es en el año 84, recuerden esto, ¿ya? Y la Constitución de 79 era una norma más proteccionista a las comunidades campesinas. Sin embargo, el Código Civil 84 ya es un poco más liberal. Y el 93, la Constitución del 93 es más liberal todavía, ¿no? Entonces, y luego de eso sale pues la Ley de Comunidades Campesinas. ¿Qué dice la Ley de Comunidades Campesinas? Que sí, se puede permitir la venta de los terrenos de la comunidad. Pero ¿cuál es el problema ahí? Es la aprobación. Y ser aprobado pues con una mayoría. Y mayormente son tercios. En estos casos, además del problema de la mayoría, necesitan pues que exista una autorización expresa por cada inmueble, señalando las características para la transferencia al presidente de la comunidad. Entonces, con todos estos candados, pues, efectivamente, se hace un poco complicado la transferencia de los bienes comunitarios, pero sí puede ser transferido, sí, la ley lo permite, la ley de comunidad campesina lo permite. Solamente que hay que seguir el tema del quórum y también que aparezca claramente el poder otorgado al presidente de la comunidad campesina. Ahora, el otro tema, ¿son inembargables? No, no necesariamente, ¿no? O sea, la ley de comunidades campesinas ha cambiado bastante a lo que se refiere a las comunidades campesinas. ¿Son imprescriptibles? Sí, sí son imprescriptibles, ¿no? Así lo dice la Constitución y así también lo dice justamente esta ley, ¿no? No puedo adquirir un bien que es de una comunidad campesina. ¿Y por qué? Se entiende pues que hay una protección del Estado, ¿no? Porque son, se puede decir, entidades, ¿no? Que, organizaciones, dice la norma, ¿no? Organizaciones públicas. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Una pregunta adicional? Muchas gracias, doctor. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la inmatriculación para anotar un embargo, ¿ya? A ver. Y les voy a poner un ejemplo, miren. Un segundito, por favor. Imaginemos que nuestro amigo Luis Choque tiene una deuda con Jessica Ramírez.
Y Jessica pues está molesta porque no le han pagado. Lo que Jessica quiere es embargar los bienes al choque. Va a registros públicos, hace una búsqueda de propiedad y no aparece nada. Pero Jessica ve que Luis vive a su costado y siempre ha vivido ahí. Entonces, lo que Jessica dice, voy a embargar ese bien no inscrito. Pero para eso, ¿qué necesitas? Inmatricular el predio. Y aquí quiero hacer la diferencia entre lo que es inmatriculación y primera de dominio. La primera inscripción de dominio se refiere a la inscripción del derecho a propiedad. Que la inmatriculación coincida con la primera inscripción de dominio, eso sí, como regla general. Pero esta es una excepción. Cuando el juez ordena el embargo sobre un predio no inscrito, también ordena pues la inmatriculación, pero solamente para fines de la medida cautelar. En otras palabras, así, sencillamente, no hay propietario. Solamente se ha inmatriculado para inscribir la medida cautelar. Y aquí el área de catastro debe decir pues, que efectivamente esa área no está inscrita y que coinciden los elementos de, ordenados por el juez, por ejemplo, con lo que aparece pues, en el registro, sería, pues, ¿no? En este caso, no hay antecedente registral y tendremos que comparar estos planos con la resolución judicial. Entonces, ¿puedo anotar un embargo sobre un predio no inscrito? Sí. Correcto, puedo hacerlo. Pero aquí no hay primera inscripción de dominio, aquí no hay inscripción de derecho a propiedad. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Qué dijo el tribunal registral? Dijo, para anotar el embargo sobre un predio no inscrito, se requiere informe del área de catastro. Entonces decimos nosotros que efectivamente puede haber pues un embargo para un predio no inscrito. Bien, ¿alguna pregunta, señores, aquí? ¿No hay preguntas? Bien, si no hay preguntas, vamos a avanzar un poco ya, casi para terminar lo que nos queda estos minutos. Bien, vamos a ver los pronunciamientos importantes que ha tenido el Tribunal Registral sobre la inmatriculación. ¿Ya? Hasta ahorita, ¿qué hemos estado viendo? Hemos visto nosotros que como regla general para inmatriculación necesito dos elementos, título de propiedad y planos. Esos planos deben estar debidamente georreferenciados en coordenadas UTM. Son diferentes requisitos para predios urbanos como para predios rústicos. ¿Ya? Y también hemos dicho nosotros que se requiere el informe técnico del catastro. ¿Correcto? Y en el caso del informe técnico del catastro, hemos dicho nosotros que ese informe es vinculante para registrado. ¿Bien? Disculpen, señores. ¿Qué más? Hemos dicho también nosotros que procederá a la inmatriculación cuando pues, el predio no esté inscrito. ¿Ya? El informe técnico del catastro diga que efectivamente no se afecta a un predio. Pero también hemos hablado que puede haber una renuncia del derecho de propiedad. Esto es, si mi plano no coincide con el título de propiedad, puedo renunciar, pues, en este caso, mi propiedad. Y con eso conseguiré la inmatriculación. ¿Qué dijo el tribunal registral inicialmente? Miren, el tribunal registral ha dicho inicialmente lo siguiente. Procede la inmatriculación de primer dominio, adjudicado judicialmente, dentro de un proceso de remate. Es decir, antes pues, había una duda si con mandato judicial yo podía inmatricular un predio. Y después había dudas si es que esta resolución judicial debía o no tener la antigüedad de 5 años. El tribunal dice el año 2003, no necesita antigüedad de 5 años. Entonces una resolución judicial que ordena la inmatriculación vía adjudicación, vía remate, no necesita tener antigüedad de 5 años. Entonces, si es que el día lunes Luis Choque tiene una razón judicial en el cual se ordena la inmatriculación de un predio por adjudicación vía remate, no habría ningún problema. Se puede inmatricular, así no tenga la antigüedad de
5 años, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Sí, ¿Y qué doctor. pasa con la prescripción de dominio? En esos casos también no necesito tener antigüedad de 5 años. La sentencia que viera la prescripción de dominio es suficiente para inmatricular un predio, así no tenga antigüedad de 5 años. ¿Correcto? ¿Y qué elementos debo tener en cuenta cuando estoy calificando un título? En una inmatriculación debo revisar los documentos presentados para la calificación, pero vinculada al predio. Yo no debería tomar en cuenta, en principio, ¿ya?, presuntos obstáculos que emanen pues, de otras partidas registrales referidas a otros predios. Y también hemos dicho nosotros, esto ya está recogido en el reglamento de predio, no impide la inmatriculación de un predio si el área de catastro dice que no puede determinar si el predio está inscrito o no está inscrito. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Es que el catastro reconoce pues, que puede haber insuficiencia de planos en el registro. Recuerden ustedes que el registro de propiedad inmueble nació sin base gráfica. Por lo tanto, si el catastro dice no puedo determinar si el predio está inscrito o no está inscrito, en estos casos no va a impedir la inmatriculación. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Está correcto? Correcto. Muy bien. Este es un precedente un poco discutible, ¿ya? Pero quisiera hablarles un poco de por qué se dio, ¿no? Tito, por favor, buscar un poquito de agüita, se me acabó mi agua. Un segundito nomás. Muy bien. Ya está, señores. Miren, ¿por qué se dice que es discutible este precedente? Algunos lo han tomado pues en forma negativa, ¿no? Pero yo creo que era necesario. Ya les voy a explicar por qué. El reglamento de predios dice que hay que poner la naturaleza del predio, ¿no? Si el predio es rural o el predio es urbano. No hay ningún problema si el predio es rural, ¿ya? O sea, en los documentos veo que el predio es rural. Pero, ¿qué pasaría si el predio fuera eriazo? Entonces, ahí sí puede haber algún tipo de inconveniente, ¿no? Y aquí hay varios supuestos, ¿ah? Como regla general, el que transfiere un predio eriazo es el Estado. Entonces, si yo como registrador veo de la documentación, no se aprecia que el predio es rural, y tengo la duda si es un predio eriazo, según este precedente, yo debería oficiar al gobierno regional para que me digan si el predio es eriazo o es rural. Si el predio es eriazo, en este caso, pues habría que pedirle que sea el Estado el que otorgue la titulación. ¿Y por qué discuten este precedente? Porque algunos dicen, ¿pero qué pasaría si el Estado transfirió a A y lo que está presentando el registro es una transferencia de A hacia B? Entonces dicen, pero acá ¿cómo voy a pedirle ese dato? Por eso lo hace discutible. Sin embargo, entre esas dos posibilidades, se elige pues que es mejor que el registro consulte al gobierno regional para que indique si el predio es eriazo. Si fuera eriazo, tendría que el Estado otorgar la titulación. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Miren, hay un último precedente que ha salido el 2021. ¿Ya? Dice, inmatriculación en mérito de escritura pública de división y partición. La escritura pública de división y partición da mérito a la inmatriculación si cuenta con antigüedad de por lo menos 5 años. Criterio incorporado en la resolución 107/2021. ¿Qué significa eso? Había una duda si la división y partición era o no, pues, un título inmatriculante, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál era el argumento? Decían algunos, en una división y partición,
No estoy transfiriendo propiedad. Simplemente lo único que hago es distribuir la propiedad. Y con ese argumento no se permitía la inmatriculación cuando fuera una división y partición, ¿ya? Sin embargo, esa posición no era muy adecuada desde el punto de vista, porque ya el Código Civil, cuando habla de la división y partición, dice que es una permuta. ¿Y la permuta qué es? Transferencia de propiedad. Por lo tanto, la división y partición, pues, es un título inmatriculante. ¿Alguna pregunta aquí, señores? Y entonces, hoy día nos convendría ya finalizar con ustedes viendo un poco los alcances del Decreto Legislativo 1209, ¿ya? Recordemos por favor, que este Decreto Legislativo 1209, ¿no?, pretende apoyar o luchar, mejor dicho, luchar contra lo que es una inmatriculación que pueda afectar a derecho de tercero. En términos sencillos, en términos simples, le voy a poner unos ejemplos, ¿ya? Miren, imaginemos que su compañera Janet Velarde transfirió el año 80 a favor de Ricardo, ¿no? Y entonces Ricardo transfiere pues a Luis Choque, y Luis Choque a Jessica Ramírez, ¿no? Y Jessica Ramírez a Rosario, y Rosario a Lor. Pero por ahí se entera pues Ricardo se entera que ninguno de estos propietarios, además él ya ni siquiera vive ahí, él tiene la escritura pública, se entera pues ninguno de ellos ha inmatriculado el bien. ¿Y qué hace? Va a inmatricular el bien a su nombre. Tiene la escritura pública antigua, tiene los planos y le inmatricula ese nombre. Y después, ¿qué hace? Lo vende a favor de un tercero llamado X. ¿Cuál es el problema de esto? Que el registro estaría convalidando una compra-venta de alguien que ya no es propietario. ¿Porque quién es el último propietario? Su compañero Lor. ¿Por qué? Janet le vendió a Ricardo, Ricardo le vendió a Luis Choque a Jessica Ramírez a Rosario, y Rosario a Lor. Entonces, el problema del artículo 2018 actualmente es que no hay verificación. Yo puedo presentar una escritura pública con antigüedad de 5 años, presento planos y se inmatricula mi nombre. Y yo puedo transferir a tercero. Claro que aquí ustedes me dirán, sí, pues, pero como no tiene la posesión, va a ser muy difícil que le puedan retirar al órgano, claro, pero ya se ocasionó el daño, ¿no? El simple hecho que se haya vendido a un tercero y el registro lo haya inscrito, ya generó pues un daño. Y quién sabe, pues, de repente si va a querer iniciarle un proceso de desalojo, el último adquirente, al órgano. El órgano dirá, pues yo soy propietario, mira, acá está mi escritura. ¿Y qué pasa si nunca hubo escritura? ¿Qué pasa si Rosario nunca le hizo una escritura al órgano? En fin, puede haber muchas posibilidades. Entonces, la actual redacción del artículo 28 del Código Civil genera estos problemas. Por eso se da el 1209. 1209 que todavía no está vigente. Recordemos nosotros que este decreto legislativo salió el 2015, 23 de noviembre de 2015, pero dijo que iba a entrar en vigencia recién cuando salga su reglamento. Estamos ya en 2021 y seguimos esperando que se apruebe el reglamento. Entonces, ¿para qué sirve este 1209? Reitero, un procedimiento para la inmatriculación de predios de propiedad privada de particulares utilizando el mecanismo pues, de inmatriculación previsto en el 18. Y esto genera actualmente duplicidades y proposiciones. Y entre otras razones, aquí no se ha previsto pues, un procedimiento para publicitar dicho acto. Entonces, hay grupos delincuenciales pues, que están utilizando estos mecanismos. ¿Qué se propone con 1209? Bien, recordemos básicamente lo que dice el 2018, antes de ver lo que propone el 209. El 2018 dice, para la primera inscripción de dominio, se debe exhibir títulos por un periodo ininterrumpido de 5 años, o en su defecto, títulos supletorios.
Entonces, con la actual redacción, basta que ustedes tengan 5 años, su título de propiedad, más planos, pueden matricular un predio. No interesa quién esté viviendo, no interesa si notificado con lindantes, no hay ningún aviso, nada. ¿Cómo se puede enterar el propietario que tú has escrito su derecho? Muy difícil. Muy bien. Dicho esto, seguimos avanzando. Hay que recordar que la ley 27157, sobre el artículo 22, no se refiere a la excepción de títulos supletorios, sino a los títulos supletorios. Es decir, no es una inmatriculación por excepción de títulos, sino por títulos supletorios, ¿no? Otro tema importante, aparte de esa precisión que dije, es lo referente al campo de aplicación. Esto se aplica para predios de propiedad privada. No vaya a intentar, pues, la municipalidad u otro ente del Estado inmatricular el predio. Solamente se aplica para predios de propiedad privada. ¿Y por qué? Porque ya las entidades estatales, pues, tienen sus normas especiales de saneamiento. ¿Cuándo entra en vigencia esta norma? Cuando salga su reglamento. Todavía no ha salido. ¿Y cuál es, se puede decir, la novedad de este decreto legislativo? Que va a haber una notación preventiva de inmatriculación. Y la notación preventiva que va a servir para que cualquiera que se sienta afectado, no Lorge, o Jessica, o Liz Choca, no sé, puede decir no. Ese señor ya no es propietario. Yo soy el verdadero propietario y puede oponerse. Esa es la ventaja que te da esta notación preventiva. Y además, con esta norma, se va a dar, pues, se puede decir, notificaciones a los poseedores y también a los colindantes. Muy bien. Esta notación preventiva, ¿cuánto tiempo va a durar? Es provisional, va a tener un plazo de duración, porque es transitorio y tiene por finalidad, pues, dar publicidad a la primera de dominio. La misma que se convertirá en definitiva si transcurre el plazo. ¿Para qué sirve esta noción preventiva? Recordemos que busca dar prioridad, publicidad a la primera de dominio. ¿Cuánto tiempo va a durar? 90 días hábiles. ¿Ya? Durante la vigencia de esta noción preventiva no pueden escribir compra, venta, hipoteca, nada. Solamente pueden escribir la conversión definitiva o el levantamiento por oposición de esta noción preventiva. Muy bien. ¿Qué debo presentar a registro para anotar preventivamente la inmatriculación? Mi título de propiedad, igual que dice, pues, el reglamento del predio. Pero además debo presentar planos elaborados y suscritos por verificador catastral. Acá sí, ya no va a intervenir, pues, la municipalidad, ¿no? O el gobierno regional, solamente va a intervenir el verificador catastral. ¿Y por qué? Justamente va a tener que ir constatar al lugar y tener, pues, que elaborar estos planos, ¿no? ¿Qué más? Constancia de posesión. Eso no se exigía con el 2018 actual. Ahora sí se podrá exigir. Y alguna documentación especial prevista, pues, en el procedimiento de inmatriculación. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta, por favor. Sí, por favor, dígame. ¿Quién es el verificador catastral? Ah, ya. Miren, los verificadores vienen a ser ingenieros o arquitectos, ¿ya? Estos de aquí los llamamos verificadores comunes. Es decir, un ingeniero civil o un arquitecto son verificadores comunes siempre y cuando se inscriban en el índice de verificadores de la SUNAR, ¿no? Es un registro administrativo. ¿Quiénes son verificadores catastrales? Son aquellos que se inscriben también en el índice, pero no solamente van a ser ingenieros civiles o arquitectos, pueden ser agrimensores, ingenieros topográficos, etcétera y etcétera. Todos los ingenieros que recordemos, geógrafos, todos ellos pueden ser también verificadores catastrales. ¿Cuál es la diferencia de la competencia? El verificador catastral es competente también para predios rurales, ¿no? Y también sería, pues, para predios urbanos. Y también interviene, por ejemplo, en el caso de la 1192, cuando es una expropiación, o también con la 3230. Pero en cambio, el verificador responsable solamente es competente cuando es regularización de edificaciones de predios urbanos, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Muy amable. Muy bien. Hay una duda, o se puede decir discusión,
¿por qué se pide 5 años, ¿no? ¿Por qué no puede ser un título de un año o un día? Hemos visto nosotros que en el caso de prescripción, títulos supletorios y resoluciones judiciales o administrativas, no necesitan tener antigüedad de 5 años. Pero cuando son actos voluntarios, en escritura pública sí necesita tener antigüedad de 5 años. Por ejemplo, Avendaño dice que esos 5 años se deben, pues, al plazo de prescripción existida corta, ¿no? Yo considero en realidad que la inmatriculación por excepciones de títulos, ¿no? Su sustento, pues, es el título de propiedad, ¿no? Sin embargo, también reconozco que ahora con 1209, ya, reconozco que se busca, pues, proteger, hacer un procedimiento para evitar posibles afectados, y al considerarse ya a la constancia de posesión, lo hacen con la finalidad, pues, de evitar algún tipo de fraude inmobiliario, ¿no? Muy bien. Vamos a ver nosotros que se va a exigir, pues, plano elaborado por el verificador catastral, ¿no? Y decimos nosotros que los leyes catastrales tienen nuevas funciones cada día, ¿no? Por ejemplo, asignación en CUP, en zonas no catastradas, y la ley 3230, suscribir plano perimétrico, ubicación, y el 1192, suscripción de planos, ¿no? Y ya, finalmente, quisiéramos terminar con los verificadores catastrales, justo lo que preguntaba su compañero Lorca, ¿no? ¿Quién es un verificador catastral, ¿no? Son personas naturales o jurídicas, profesionales colegiados, o personas jurídicas competentes, inscritos en el índice de verificadores de la SUNAR, ¿no? Estos índices también están en municipalidades, ¿ya? Puede ser un verificador catastral, arquitecto, ingeniero geógrafo, agrícola, agrónomo, civil, forestal, geógrafo, ingeniero topógrafo, agrimensor, y evidentemente colegiados y habilitados, ¿no? Habla esta ley que pueden ser personas jurídicas, ¿no? En este caso, ¿cómo voy a regular la actuación de personas jurídicas, ¿no? Es un tema muy, muy interesante, ¿no?, a resolver. Ahora, estos verificadores catastrales pueden ser sancionados, ¿ah? Puede haber una amonestación escrita, una suspensión, inclusive una cancelación de registro, ¿no? ¿En qué caso lo voy a sancionar? Eso es lo que tiene que decir, pues, el reglamento, ¿no? ¿Y qué responsabilidades nuevas va a tener este verificador catastral? Yo considero que su labor no solamente va a ser técnica, ¿no? O sea, técnica es elaborar los planos y luego, pues, terminar su trabajo, ¿no? Sino también va a haber una labor, pienso yo, también jurídica, ¿no? Esto es cuando haces una notificación a poseedores, inscritos o no inscritos, al SBN, si previo colindante no está inscrito, también es una labor jurídica, ¿no? Por lo que en todo caso estos verificadores deberían, desde el punto de vista, contar con la asesoría de un abogado, ¿no? Para no incurrir en responsabilidades, ¿no? Bien. Y este decreto legislativo también ha recurrido, pues, a soluciones de inexactitudes registrales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice el artículo 7? Dice, en caso que hubiera superposiciones, el interesado puede eliminar, dice, estas superposiciones con la ley 27333, ¿no?, mediante la intervención de un verificador catastral. Entonces, el verificador catastral también va a poder coadyuvar para eliminar las superposiciones. Entonces, veremos acá, pues, exactamente cómo se va a realizar esa eliminación en la escritura registral, ¿no? Otro tema importante es la oposición. Imaginemos, pues, que Ricardo se quiere inscribir como propietario, pero en realidad ya otros son los propietarios, entonces ellos pueden oponerse, ¿no? El reglamento dirá quién va a resolver la oposición. No debería ser registrado desde el punto de vista, tal vez la unidad registral. Pero, en fin, ya será, pues, el reglamento que nos diga, ¿no? Lo que sí regula el reglamento es quiénes pueden oponerse, ¿no? No dice quién va a resolver la oposición, pero dice quiénes pueden oponerse. En principio, el titular de derecho de propiedad, en este caso, Lorca es el titular de derecho de propiedad, él pudiera oponerse, ¿no? El titular de un derecho de propiedad respecto a un predio no inscrito, ¿ya? O el titular de un derecho de propiedad de un predio inscrito. Y debe tener, pues, documentación técnica suficiente, ¿no? Si ustedes no tienen propiedades inscritas,
pero son propietarios. El hecho que yo sea propietario no significa pues que necesariamente mi predio esté inscrito, ¿no? Yo puedo ser propietario y mi predio no esté inscrito, ¿no? Igual en esos casos debo tener documentación técnica suficiente, ¿no? CONAVI también, CONAVI es una Comisión Nacional de Bienes Incautados, también pueden oponerse. O la entidad pública que resulte afectada con acción preventiva, también puede oponerse. Pero para que esta oposición funcione, será pues muy relevante que el verificador catastral notifique. Si no notifica, ¿de qué oposición estamos hablando, ¿no? Entonces, según mi punto de vista, el reglamento no solamente debe decir quién debe resolver la oposición, sino la motivación de la oposición, ¿no? Es decir, qué medios probatorios voy a juntar en la oposición, ¿no? Si voy a necesitar firma de abogado o no necesitar firma de abogado, ¿no? ¿Y cuándo termina esta inmatriculación? Si se declara fundada la oposición, ¿no? Se acredita, pues, ante el registrador que ese señor que quiere inmatricular su predio no es propietario, me lo ha vendido a mí, yo soy el propietario. Entonces, declara fundada la oposición y ya no se inscribe la inmatriculación. Con el tema de la variación de la rogatoria, en caso de presión parcial, en este caso, el titular de la noticia preventiva puede variar su rogatorio a fin de obtener la inscripción definitiva de la noticia propuesta, presentando la información técnica pertinente. Es un supuesto que se está admitiendo. Entonces, señores, esto es lo que queremos conversar el día de hoy. A ver, en unos minutos voy a hacer un breve repaso. Miren, hemos hablado nosotros de, efectivamente, pues, de la inmatriculación como un mecanismo por el cual un predio va a acceder al registro, ¿no? Regla general, necesitamos título de propiedad y planos. Los planos deben estar debidamente georreferenciados en Cornas UTM y en el sistema WSG84. Estos planos van a ir al catastro, y el catastro debe dar un informe positivo. Y ese informe, el catastro, es vinculante para el registrador. Puede haber títulos que requieren antigüedad de 5 años para inmatriculación y títulos que no requieren antigüedad de 5 años para la inmatriculación. En el caso de predios rurales, si estamos ubicados en zonas catastradas, no necesitaremos pues planos para inmatricular un predio. Y luego hemos visto nosotros que hay diversos supuestos de inmatriculación. Inmatriculación a favor del Estado, a favor de particulares, si ha habido o no reforma agraria. Y también hemos hablado que hay títulos que no requieren antigüedad, ¿no? Por ejemplo, una escritura pública de prescripción o título supletorio, o un mandato judicial de adjudicación vía remate, no requieren tener antigüedad de 5 años. Como tampoco requieren una resolución administrativa expedida por la SBN en el cual ordena la inmatriculación. Y luego, ya casi para finalizar, hemos estado conversando de algunos temas de saneamiento, competencia, municipalidad y gobiernos regionales, que complementa un poco a la inmatriculación. Y finalmente hemos visto nosotros el decreto legislativo 1209, que todavía no está vigente, que estamos esperando pues que pronto salga su reglamento y pueda entrar en vigencia. La ventaja, la novedad de este decreto legislativo 1209 es que va a haber una anotación preventiva. Es decir, actualmente no hay anotación preventiva en la inmatriculación. Actualmente con el 2018 Código Civil, me presenta una escritura pública más planos, hago una inmatriculación de un predio. En forma definitiva, con este decreto legislativo 1209 no va a ser así. Va a haber una opción preventiva, una vigencia pues de 90 días hábiles, no me equivoco. Y si es que no hubiera oposición, recién lo voy a convertir en definitiva. Esto genera ventajas, sí. Porque cuando yo me voy, no está abierto. Y cuando ya ves, pues ya está abierto. Esto genera ventajas, sí, porque, reitero, vamos a evitar pues el perjuicio de derechos, ¿no? Porque puede ser que esta persona que pide la inmatriculación ya vendió a tercero. Y ahora si se notifica al poseedor, si se notifica a los colindantes, va a haber un debido procedimiento, porque alguien va a poder oponerse, ¿no? Entonces, esperemos que pronto pues, se apruebe este reglamento del 1209 y podamos dotar de mayor seguridad jurídica a la inmatriculación, que en estos casos, reitero, el área de catastro es determinante. Lo que diga el área de catastro es vinculante para el registrador, en la medida que lo que se busca es evitar duplicidad de partidas con una inmatriculación. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta, por favor?
Ninguna, doctor. Muchas gracias. Miren, entonces, ha quedado claro sobre la inmatriculación. El objetivo es que un predio acceda por primera vez al registro, ¿ya? Como ustedes se han dado cuenta, hay varios temas técnicos. Hay varios tipos de planos, características, informe del catastro y varias entidades que entran. Pero igual, vuelve la reflexión. Si hacemos una buena inmatriculación, los posteriores actos que se inscriban, como habilitación urbana, decreto de edificación, reglamento interno, independizaciones, ya serán mucho más sencillos, toda vez que estaremos seguros que esa inmatriculación ha sido correcta, en mérito a documentos debidamente calificados. Bien, señores, este era el día de hoy que quería compartir con ustedes acerca de la inmatriculación. Espero le haya servido de alguna manera. Y sí, siempre mi recomendación es que estén actualizándose día a día, revisando el reglamento de predio, que seguramente va a ser modificado, también revisando lo que es el 1209 cuando entre en vigencia, y también definitivamente pues viendo algunas otras normas que estén vinculadas a la inmatriculación, ¿no? En mi caso es un acto muy importante, ¿no? Estoy haciendo una investigación sobre la inmatriculación, todavía no lo he terminado. Espero ya pronto también compartirle con ustedes, ¿no?, el resultado de esas investigaciones, ¿no? Muchas gracias a todos por la oportunidad. Ya estaremos en una próxima ocasión. ¿Ya? Hasta luego, señores, hasta luego. Muy amable, Gracias, doctor. Que profesor. tenga un Gracias. buen fin de Gracias. semana. Gracias, Bendiciones. doctor. Igualmente. Cuídense mucho, ¿ya? Cuídense mucho. Gracias. Igual Gracias, manera, doctor. doctor. Hasta luego. Hasta luego.